La Contrahistoria. Un programa presentado y dirigido por Fernando Díaz Villanueva. Es uno de los mitos más extendidos desde el siglo XIX. Los orientalistas europeos que viajaban por el Imperio Otomano, queriendo minusvalorar las creaciones de los turcos otomanos, buscaron otro pueblo al que atribuir lo más digno del imperio de la Sublime Puerta. Fue así como los occidentales redescubrieron el mundo árabe, aquel que había salido de la península arábiga en el siglo VII, tribus beduinas reunidas bajo un único dogma religioso, el Islam, que fueron capaces de derrotar a los dos mayores imperios de su tiempo, los bizantinos y los persas sasánidas, y que en unas pocas décadas hicieron que sus gobernantes, los califas, con su capital en Damasco, gobernasen desde la península ibérica hasta las fronteras de Afganistán. A un imperio con tanto éxito, esos orientalistas del siglo XIX le atribuyeron todo tipo de innovaciones en infinidad de edificios. Quisieron ver su mano en palacios, fortalezas, jardines y acequias. Un mito, insistimos, que pervive hasta hoy, donde ponemos la etiqueta de arquitectura árabe cada vez que hallamos en España, en Sicilia, en el norte de África o en Oriente Próximo una instalación hidráulica que nos sorprende o un bello palacio rodeado de frondosos jardines. Los historiadores del arte llevan desde entonces buscando los orígenes de esa arquitectura árabe que tanto gustó a los europeos del siglo XIX. Pero para encontrar sus orígenes no hay que viajar a Siria, a Persia o al norte de África, sino a Arabia, donde fuera del Yemen, hasta el siglo XX, los árabes no tuvieron ni una arquitectura ni un arte destacado. Los árabes fueron adoptando y adaptando a sus necesidades lo que se encontraron en las tierras conquistadas. Aprovecharon lo mejor de la arquitectura persa y bizantina, de la griega y la romana, dando lugar a lo que hoy se conoce de forma convencional como arquitectura árabe o islámica. Este proceso de mestizaje entre diferentes mundos artísticos dio lugar a una arquitectura fastuosa y de gran belleza que muestra sus poderes en la cúpula de la Roca de Jerusalén, la gran mezquita de los Omeyas en Damasco, la mezquita de Kairouán en Túnez con su milenario minarete, el palacio de Ujaidir en Irak o la Alhambra de Granada, que vimos con más detalle aquí mismo hace un mes junto a Carmen Vallecillo. Los árabes demostraron una capacidad sorprendente para incorporar todo tipo de elementos y recombinarlos, a menudo de forma magistral. Visto así, la imagen que nos legaron los orientalistas románticos de hace 2 siglos parece un tanto desinformada e irreal, pero fue esa idea estereotipada de la arquitectura árabe de tiempos pasados la que ha terminado impulsando el renacer arquitectónico dentro de los límites de Arabia en el último medio siglo. La riqueza petrolera de Arabia Saudita y de los Emiratos del Golfo Pérsico ha financiado una serie de obras faraónicas inspiradas en lo que se considera arquitectura árabe clásica, pero no existe nada de eso, no hay un periodo dorado ni características genuinamente árabes. Pues bien, hoy con Alberto Garín vamos a estudiar más de cerca lo que comúnmente se conoce como arquitectura árabe. Con Alberto ya hicimos en el pasado, hace casi 3 años, una contrahistoria sobre los árabes y su historia, un programa que tenéis en el archivo, Los hijos de Sem, breve historia de los árabes se titula, y que sirve como complemento al programa de hoy. Nos visita hoy de nuevo Alberto Garín aquí en la Contracrónica, después del paso que dio por el programa junto a Javier Rubio hace un par de semanas en un programa de Cómo enseñar histórica que ha levantado mucha más polémica de la que esperábamos, no tanto en la Contrahistoria como en la Contracrónica. Me han llegado un montón de preguntas a lo largo de las 2 últimas semanas, así que ahí lo tenéis en el archivo por si queréis seguir escuchándolo. Era un programa, una Contrahistoria un tanto extraña esta que hicimos porque fue más de análisis sobre cómo enseñar esta asignatura que es sobre hechos históricos. Hoy volvemos con la historia en estado puro, en este caso historia del arte, con un tema muy sugerente, tal y como habéis escuchado en la introducción, que Alberto prometió hace ya bastante tiempo, nos lo dijo, que teníamos que tratarlo, a mí ya me lo viene diciendo desde hace tiempo, y creo recordar que aquí en Antena lo he dicho en alguna ocasión, la arquitectura árabe, o mejor dicho, cómo no existe la arquitectura árabe. Así que vamos a ponernos ya con ello, uno de estos programas de historia del arte que sé que tienen su parte de audiencia muy entusiasta dentro de la Contrahistoria. Muy buenas, Alberto.
Hola Fernando, una vez más encantado de estar aquí contigo y nuestros contraescuchas. Hoy volvemos con la historia del arte después de un montón de programas que hemos hecho sobre esto. Hemos hecho de todo, desde el arte bizantino, el gótico, el románico. Nos estamos empezando a quedar ya sin estilos. Sé que odias esa palabra, Alberto, pero para que todos nos entendamos. Bueno, en realidad no es que estemos haciendo historia del arte, es que el arte es una parte indispensable de la historia y en muchas ocasiones la mejor manera de entender la historia. Bien, pues hoy vamos a ver si conseguimos entender en qué consiste la no arquitectura árabe, es decir, ese estilo que de forma convencional y algo amartillado por los historiadores del arte durante los 2 últimos siglos se asocia a una serie de obras de arte. En este caso vamos a ceñirnos a la arquitectura porque si no nos faltaría muchísimo, nos faltaría espacio, evidentemente. La contrahistoria dura lo que dura y si nos ponemos a hablar de otras expresiones artísticas que no sean arquitectura, pues necesitaríamos varios programas. Así que en otro momento ya haremos qué sé yo, la pintura o la escultura, ¿no?, árabe. Hoy nos vamos a quedar con la arquitectura, que además es algo muy visible y es algo de lo que Alberto entiende mucho. Bien, pues como os decía, normalmente cuando hablamos de arquitectura árabe o islámica se asocia pues desde la Alhambra de Granada o la Mezquita de Córdoba con un montón de obras arquitectónicas que hay por todo el mundo, o por buena parte del mundo, el norte de África, Oriente Medio, la península arábiga, por supuesto, también Afganistán, el actual Irán, es decir, que se mete todo, hasta incluso me iría más lejos, me iría a la India, es decir, suele meterse dentro de la arquitectura árabe el Taj Mahal, por ejemplo, a pesar de que no tiene absolutamente nada de árabe, exclusivamente podríamos llamarlo islámico, relacionado con el Islam, pero no es árabe. Bien, si queremos hablar sobre este tema, lo primero, yo creo, por lo menos Alberto, es centrar un poquito el balón. Hace 3 años, decía antes en la introducción, que hicimos un programa sobre los árabes, los hijos de Sem, una brevísima historia de los árabes que hicimos en una hora. Este programa es del año 2019, por si lo queréis volver a escuchar o escuchar por primera vez. Así que aquí tendríamos que hacernos la misma pregunta que nos hicimos en aquel programa sobre qué son los árabes, porque normalmente se tiende a identificar árabe con musulmán y a la vista está que no es lo mismo. Sí, es el punto de partida inevitable. Como tú acabas de señalar muy bien, hay una tendencia a considerar que es lo mismo árabe con musulmán, a pesar de que la mayor parte de los musulmanes que existen hoy no son árabes. Cuando digo la mayor parte, posiblemente algo así como el 90% de los musulmanes del mundo no son árabes. Y entre los árabes, no todos son musulmanes. Entre los árabes también hay minorías cristianas e incluso algún judío. Tampoco son árabes todos los que hablan árabe. Por ejemplo, en Marruecos se habla una variante del árabe, pero los marroquíes no son árabes. Lo mismo podríamos decir de los argelinos. Sí, ahí estaríamos en la situación que, dado que estamos hablando en español, nos va a resultar muy sencillo entender. El español es un idioma que se habla en buena parte de América, pero un argentino no es un español, un mexicano no es un español, de la misma manera que un marroquí no es un árabe. ¿Por qué un argentino habla español? Pues porque en un momento dado de la historia, los gobernantes que controlaron el territorio donde hoy está Argentina eran gobernantes españoles que llevaron su idioma y lo convirtieron en la lengua franca del lugar. Por la misma razón, en Marruecos hablan árabe, porque en un momento dado de su historia, los gobernantes que controlaron ese territorio pusieron el árabe como lengua franca y se quedó. En el caso de los árabes, entonces, solo serían árabes los de la península arábiga. Solo son árabes de la península arábiga, pero con la diferencia, en relación al ejemplo que estabas poniendo de por qué no son españoles los argentinos o los mexicanos, que en nuestro siglo XXI, y como tú indicabas en la introducción, desde el siglo XIX, el concepto de árabe ha ganado un sabor de prestigio muy interesante que hace que la gente se apunte a ser árabe. Ese mundo panarábico que, por ejemplo, quiso establecer Nasser, el presidente de Egipto, en los años 50-60, por ese prestigio asociado al término árabe. Es decir, así como buena parte de los hispanoamericanos, un argentino o un mexicano no va a denominarse a sí mismo español, por mucho que pueda ser hijo de españoles, haya una historia común, hablen el idioma español, Argentina o México formarán parte de la monarquía hispánica durante siglos, no se van a definir a sí mismos como españoles, pero sí hay un montón de gente, por ejemplo en el norte de África hoy, que se van a definir a sí mismos como árabes, porque ellos sí quieren apuntarse a ese prestigio que hoy tiene el mundo árabe, el de la península arábiga, el de los reyes exitosos o el de los emires exitosos del petróleo.
En el caso de Nasser, ahora que lo has citado, mucha gente no sabe porque fue un experimento muy efímero que tuvo lugar en los años finales de los 50, principios en los años 60 aproximadamente. Creo que nació en el 58 y la cosa se terminó ya en el año 70, una cosa así. Bueno, con la muerte de Nasser creó un país llamado República Árabe Unida, en la que estaban Egipto y Siria. Están separados, no son contiguos, vamos. Luego se unió Libia también de manera muy efímera y a pesar de que ellos se hacían llamar República Árabe Unida, ni egipcios ni sirios son propiamente árabes. Bueno, en realidad también estuvo el Yemen del Norte en la movida. Ellos sí que son árabes porque son de la península arábiga, pero en efecto, de partida los dos grandes países, ni Egipto ni Siria los vamos a poder considerar dentro del mundo árabe. Si llegamos al límite, la parte oriental del desierto de Siria estaría al final de la península arábiga, pero precisamente por ser desierto no hay mucha gente, de modo que no es que haya un montón de sirios que se puedan ver a sí mismos como árabes. Esto es muy curioso, porque pensando en el caso de estos espacios fronterizos de la península arábiga, ¿no? Siria, Jordania, Palestina. En el caso de los palestinos es muy interesante la distinción clara que ellos hacen, por ejemplo, entre los habitantes de Jerusalén, los jerusalemitanos, palestinos jerusalemitanos, de aquellos que cada mañana acuden a vender sus pocos productos de agricultura a los mercados de Jerusalén, a la puerta de Damasco, que son beduinos que vienen del desierto, en este caso el desierto de Judea. Para un jerusalemita, esos beduinos, esos sí que son árabes. Estos, algo así como diríamos en España, estos paletos que vienen a vender los productos de la huerta. Entonces, claro, allí pero lo dicen de forma despectiva. Sí, lo dicen mirando, ay, bueno, esta pobre gente que no son como nosotros, que somos gentes de una civilización, de una cultura, de un mundo urbano más distinguido. A los árabes se les miraba pues hasta el siglo, su gran siglo, que empieza en el siglo VII, se les miraban los pueblos del Mediterráneo con cierta complacencia, ¿no? Cierto complejo de superioridad. Los bizantinos, por ejemplo, los persas que estaban ya en Mesopotamia y en lo que es actualmente Irán, claro, eran dos grandes imperios muy superiores en prácticamente todo y veían a los árabes que era un pueblo que había estado allí, lo vimos en aquella contrahistoria, llevaba allí milenios evidentemente, pero que tenían, pues, digamos, por utilizar terminología actual, una renta per cápita muy baja. No había ciudades propiamente dichas ni nada que se les pareciese. Pero curiosamente, en aquel momento es cuando entran en la historia y entran de una manera, digamos, triunfante, porque consiguen en muy poco tiempo vencer, derrotar a estos dos grandes imperios. A uno, de hecho, lo hacen desaparecer, que es el sasánida. El bizantino todavía sigue con vida, aunque muy mutilado. Pues bueno, es muy curioso porque en realidad sí que hay una Arabia previa a esa eclosión que se produce en el siglo VII, que es la Arabia del sur oeste, la Arabia feliz, la del Yemen, con la que había existido una relación desde la antigüedad entre el mundo mediterráneo y esta Arabia feliz. Son los tipos que desde el propio Yemen, pero también de otras partes del Corno de África o incluso desde la India, son los mercaderes que establecen sus grandes líneas de caravanas y abastecen el mundo mediterráneo de productos tan exóticos como el incienso, por ejemplo. Bien, entonces la reina de Saba es alguien que viene de este territorio. Pero son gentes que para los mediterráneos, los helenísticos, los romanos, son unos tipos que viven más allá del desierto de Arabia, en el sur, en algún lugar distante. Incluso hay una campaña romana que trata de llegar hasta allí y los pobres se mueren por el desierto. Bien, entonces desde allí vienen, pero un sitio lejano. Y lo que hay entre ese Arabia feliz y las fronteras norte de la península arábiga es un gran desierto, pues donde hay 4 o 5 nómadas que no tienen mayor interés y en los que no nos hemos fijado nunca. Uno de esos nómadas era Mahoma, que era un pastor, ¿no? Que lo más que hacía era moverse por el centro de ese desierto acompañando a rebaños. Bueno, en el caso de Mahoma no sabemos si es un pastor o es más uno de estos miembros de las caravanas que están produciendo ese tráfico entre la Arabia feliz del Yemen y las fronteras de Bizancio y de Persia. Es decir, alguien que entra en contacto con este mundo helenístico, este mundo tardorromano que representan el Imperio Bizantino. Recordemos, y lo hacemos hoy, ya tuviste ocasión de hablarlo con Soto Chica, vamos a utilizar el término bizantino por economía del lenguaje. No vamos a hablar del Imperio Romano de Oriente, que sería lo más apropiado. Y es en ese contacto con ese mundo tardorromano, ese mundo ya cristianizado, donde además está el fermento previo, que es el mundo de los judíos, donde Mahoma empieza a absorber un montón de ideas que son las que le van a llevar a fraguar su nueva religión islámica. En esencia, lo que son los árabes viven en el vecindario de dos grandes imperios. Ellos en sí mismos no son gran cosa. Son muy pocos, y además viven en una tierra muy pobre.
Ellos en sí mismos demográficamente no son un país hiperpoblado en absoluto, viven en el desierto, siempre con la excepción del Yemen, ¿de acuerdo? Y no son gentes que hayan activado de alguna manera la historia de esta región del mundo en ningún momento. Entonces son, pues, gentes marginales en una periferia de la historia. En el caso del Yemen es distinto. El Yemen, aunque solo sea por ese comercio de incienso que fue muy activo en la antigüedad, sí era distinto. Y luego además hay otra cosa. El Yemen en este aspecto es algo diferente al resto de Arabia. Si se la llamaba Arabia Feliz o Arabia Félix era porque era algo más verde. Sigue siéndolo. Tiene una serie de montañas que atrapan las lluvias del monzón y se pueden cultivar cosas. Algo que no sucede, por ejemplo, en el resto de la península arábiga. Había mucha más población, sigue habiéndola. Eso es. El Yemen es un país realmente muy, muy especial, de una belleza extraordinaria. Como tú dices, es una parte mucho más verde, sobre todo el Yemen del norte. Hay otra parte de Arabia, que es la zona del oeste de Omán, donde también llega el Dhofar, donde también viene el monzón y también es verde, pero no llega a ser una cosa tan exuberante como el Yemen del norte. El propio Mahoma decía que el paraíso estaba en el Yemen, porque consideraba que era uno de los lugares más hermosos que él podía haber conocido. Y en este mundo yemení, incluso cuando tenemos estas relaciones comerciales que se establecen con el mundo mediterráneo, podemos encontrar sitios arqueológicos, o sea, a nivel de cimentación, de ruinas, claramente vinculados con el mundo helenístico, ¿no? En Shabwa es posible encontrarse las cimentaciones de pórticos de templos, de pórticos columnados. Esa imagen que podemos tener de cómo es un templo griego, ¿no? Con su pórtico columnado, rematado por un frontón y demás, son estructuras que podemos encontrar en este Yemen del siglo I a.C., siglo I después de Cristo, cuando estaban en esta efervescencia comercial con el Mediterráneo. Otra contrahistoria que hicimos hace ya un tiempo, también era cosa de unos 3 años, que hicimos sobre Omán, los omaníes son árabes, están en la península arábiga, era el papel que había jugado, no muy grande pero significativo, estos marinos omaníes en la historia, y muy desconocido, por cierto. Sí, en aquella ocasión tuvimos el momento de explicar cómo los primeros seres humanos que se atrevieron a lanzarse a mar abierto fueron los omaníes, pero a pesar de ese papel importante que los omaníes tuvieron desde hace 5.000 años conquistando el océano, en este caso el Índico, hasta el siglo XIX, que fueron los últimos grandes mercaderes de esclavos, pero siempre en este área del Índico, entre África y la India, los omaníes no tienen una arquitectura monumental significativa, por no decir que no tienen ninguna arquitectura monumental hasta el éxito del petróleo del siglo XX. De hecho, ninguno, a excepción, ya digo, de los yemeníes, que sí tienen una arquitectura propia desde hace muchísimo tiempo. Es más, los turistas que van a Yemen, hoy muy pocos, desgraciadamente, por la guerra civil que está teniendo lugar allí, pero en tiempos, hace no tantos años, la gente iba a Yemen, los turistas de aventura, precisamente porque es un país que tiene no ya una naturaleza fastuosa, sino además una arquitectura digna de ser vista. Se habla del Manhattan del desierto y demás. No sé si tú has estado en Yemen, pero por lo visto es un lugar precioso. No ya el desierto o los parajes naturales, sino las propias ciudades yemeníes. Pero sí, yo he estado en el Yemen, yo trabajé en las excavaciones de Cana, en el Yemen del sur. Cana está en el puerto de Bir Ali, no muy lejos de Mukalla, y no muy lejos de Shibam, que es esta llamada Manhattan del desierto, es una ciudad con una planimetría muy cuadriculada y donde las torres con ladrillos y con adobes pueden levantar 7 o 8 pisos. En efecto, tiene una tradición arquitectónica notable vinculada a un lugar donde la demografía permite tener una cantidad de población destacada y a su vez vinculada a un lugar donde, gracias a ese comercio, a ese trasiego comercial, hay que pensar que los árboles del incienso y la mirra, que es un árbol que produce una resina que también, como el incienso, se puede quemar para ritos religiosos, siguen estando ahí. O sea, hoy no tienen la importancia que pudieron tener en la época antigua, pero siempre están ahí. Entonces, ese trasiego comercial les permitió un conocimiento de otras culturas y un desarrollo económico que les llevó a tener una arquitectura monumental que, curiosamente, ya digo, más allá de que en Shabwa tengamos claros rasgos del mundo clásico, no es una arquitectura que haya trascendido. Cuando uno tiene en su imaginario cómo es la arquitectura llamada árabe clásica, no está viendo el Yemen. O sea, el Yemen tiene una arquitectura propia donde encontramos raíces del mundo clásico, donde encontramos influencias incluso del Egipto faraónico, pero no lo que en el imaginario de la mayor parte de nuestros contraescuchas pueda ser la arquitectura árabe. La Biblia, el Nuevo Testamento exactamente, nos da una pista sobre la importancia del Yemen. El oro, el incienso y la mirra que llevan los magos de Oriente asocian mucho a estos magos al propio Yemen. Sí, es una de las posibilidades. O sea, les hacemos venir desde Persia, pero dado que traían oro, incienso y mirra, más probablemente venían desde el Yemen.
Sí, porque no el oro realmente llega de muchos sitios, pero el incienso y la mirra en el mundo antiguo venían desde Yemen. Bien, pues eso era la península arábiga, que había pasado un poquito de puntillas a lo largo de la historia hasta el siglo VII. Y cuando digo de puntillas, es de puntillas. El Yemen sí había tenido, digamos, algo más de importancia, pero tampoco comparable, por ejemplo, a la de Egipto, a la del creciente fértil o a la de Siria, algo más de importancia. Luego el caso omaní, que vimos en aquella contrahistoria, más concretamente sus gestas náuticas, pero poco más. El Golfo Pérsico no era un lugar donde que hubiese dado nada hasta ese momento, y por supuesto el desierto arábigo pues menos todavía. El desierto arábigo hoy es uno de los desiertos más inclementes del mundo, con todos los medios modernos. Se puede viajar en tren de alta velocidad, se puede viajar en automóvil, con aire acondicionado. Pues imaginaos lo que sería atravesar aquel desierto de miles de kilómetros en el siglo VI o VII a mulos de, bueno, no mulos, a lomos de camello. De camello, de camello, claro, un mulo se te muere ahí. Bien, en ese momento, en el siglo VII, aparece un tipo llamado Mahoma, un líder religioso, un profeta, que empieza a lanzar prédicas de una nueva religión que está conectada con el judaísmo, está conectada con el cristianismo, que son dos religiones ya bien establecidas, el cristianismo más joven que el judaísmo, y está todo, la tradición judeocristiana es imposible de ocultar dentro del Islam. Y una de las cosas que consiguen es reunir a las tribus de beduinos árabes que había, pues que estaban trasegando, como decía Alberto, de aquí para allá. Esto ya de por sí fue llamativo, que esas tribus que se habían dedicado al comercio, a guerrear entre ellas, de pronto se pongan todas o casi todas a seguir a un solo hombre, en este caso a Mahoma. Y poco después de esto, de estas prédicas, porque fue todo muy rápido, la expansión del Islam es de estos procesos históricos que se desarrollan a una velocidad pasmosa. En el siglo VIII, no olvidemos que a principios del siglo VIII están entrando en España. Bien, que está, pues no diré en el otro lado del mundo, pero bastante lejos de la península arábiga. Bien, a partir de aquí sucede que se lanzan contra el Imperio Bizantino, se lanzan contra los sasánidas, dos imperios bien consolidados y muy poderosos, desde luego los más poderosos de su época, y en el año 661, es decir, a mediados del siglo VII, ya han instalado los sucesores de Mahoma, obviamente, ya han instalado un califato en Damasco. Eso es, y ya han acabado con Persia, prácticamente han acabado con Persia, han ocupado Egipto, Siria, poco después empezarán a avanzar por el norte de África. Hay que entender y preguntarse, bueno, más allá de la prédica de Mahoma, del valor que pueda tener el Islam como una religión común que aúna a las tribus beduinas de los árabes, ¿de dónde surge esta capacidad que tienen estos pueblos que se han pasado miles de años nomadeando por el desierto para de un día para otro saltar más allá del desierto y ponerse a conquistar a esos dos grandísimos imperios? Pues bueno, hay que entenderlo la propia dinámica de enfrentamiento entre persas y bizantinos. Estos tipos, y como los bizantinos son los romanos llevan peleándose contra los persas desde hace varios siglos. Entonces, hay una clara inestabilidad entre ellos que van a aprovechar estos árabes. ¿Y por qué ahora estos árabes? Pues bueno, cuando hicimos nuestra contrahistoria de Belén, hablábamos de un grupo de árabes, los que vivían más en el norte, los gasánidas, que son los que en principio van a ocupar Belén y son los antepasados de los actuales cristianos de Belén, o eso dicen los cristianos de Belén. Bien, vendría a ser una situación parecida a la que podemos conocer de los germanos ocupando el Imperio Romano de Occidente. O sea, hay una crisis interna dentro del Imperio Romano de Occidente, los diferentes candidatos al trono imperial buscan aliados, los hacen venir desde fuera, empiezan a contratar como mercenarios estos germanos que van entrando, y dicen, oye, que si nos ponemos brutos nos comemos el imperio. Aquí el caso de los gasánidas serían los germanos de Oriente, o sea, empezamos a contratar mercenarios árabes, ellos van entrando dentro del imperio y en un momento dado dicen, a lo mejor no son tan poderosos como pensábamos, llevan tantos siglos peleándose entre ellos que si les damos un buen arreón nos los llevamos por delante. Entonces es entonces cuando surge esa dinámica de Mahoma agrupando a las tribus, teniendo ya a unos cuantos primos al otro lado de la frontera, a estos gasánidas, y bueno, demos el salto, entremos y vamos a ocupar. Y como tú decías, para el 661 ya están en Siria, Egipto, Persia, pero es que un siglo después, para el 750, cuando se proclama el califato abasí, el siguiente gran califato, el Imperio Islámico va desde Galicia hasta el Valle del Indo.
Sí, lo cual es una cosa que ni Alejandro Magno, bueno, era mucho más grande el imperio de los abasíes en aquel momento, pero bastante más grande que el imperio de Carlomagno y también más grande que el imperio romano en su mejor momento. No duró mucho el de los abasíes, todo hay que decirlo, pero bueno, cuando llegan a Damasco, una de las cosas que se encuentran, bueno, a esa parte del imperio bizantino, que había sido antes parte del imperio romano, probablemente la más rica de todas, lo que es Asia Menor, la provincia de Siria romana, y se encuentran pues con ciudades realmente grandes, muy ricas, con una vida urbana consolidada y con un montón de edificios. Sí, este es uno de los elementos que probablemente más chocó a estos árabes que salían desde el desierto, que hoy de nuevo nos puede resultar extraño pensando cómo miramos hoy hacia este mundo de Próximo Oriente, de Siria, Líbano, Irak, un mundo que además desde la descomposición del Imperio Otomano, que fueron los dueños de este territorio hasta la Primera Guerra Mundial, han vivido en continuos enfrentamientos, o incluso pensamos pues la interminable guerra del Líbano, ahora la interminable guerra de Siria, las sucesivas crisis en Irak. Vemos como un mundo atascado, sin desarrollo. Nos cuesta pensar que esta fue la parte más rica del Imperio Romano y de su heredero, el Imperio Bizantino, que las grandes ciudades estaban en esta parte del mundo. Entonces, claro, hemos de pensar que cuando estos árabes salen de Arabia y van a conquistar los territorios de la actual Jordania, o de la actual Siria o del actual Egipto, están conquistando la parte más rica del imperio, donde encuentran unas ciudades de unas dimensiones gigantescas, con unas producciones arquitectónicas y artísticas notabilísimas. Entonces, para ellos fue todo un shock, porque están ocupando a unos niveles, vendría a ser algo así como si, imaginemos, y a lo mejor suena políticamente incorrecto, imaginémonos a los propios habitantes del desierto, a los tuareg del desierto del Sáhara de hoy, que mañana pudieran conquistar Londres o París de un día para otro. Pues estarían sorprendísimos de decir, ahí va, yo que salgo de mitad del desierto donde tenía una tienda de campaña y vengo y conquisto una ciudad gigantesca llena de edificios espectaculares. Bueno, eso se puede ver, por ejemplo, en la mezquita de los Omeyas, en Damasco, que de primeras, cuando lo ves, lo primero que piensas, este edificio es bizantino. Bueno, esto es lo que va a ocurrir en todo este origen del califato de Damasco, el califato de los Omeyas. Como ellos, en esencia, van a sentar sus bases, sobre todo en el territorio conquistado a los bizantinos, no solo, pero sobre todo, los abasíes girarán hacia Oriente y se dejarán llevar más por lo que ocurre con los persas. Lo que va a suceder, y esto es una de las claves que hemos de entender, es que cuando surge la arquitectura monumental asociada a estos califas árabes, es una arquitectura, en principio, a finales del siglo VII, principios del siglo VIII, claramente heredera de la arquitectura bizantina. Os estoy mostrando en este momento, por si le queréis echar un vistazo, los que estéis viéndolo a través, escuchando esto a través de YouTube, no tenéis más que mirar ahora mismo la pantalla del móvil o del ordenador y veréis una imagen de la mezquita de los Omeyas en Damasco, lo que os decía, de primeras, porque mientras no veas el minarete, que es posterior, el minarete de la mezquita de Damasco ya es de la época mameluca, pero la parte, digamos, la mezquita omeya propiamente dicha, lo primero que uno piensa es, este edificio lo hizo algún emperador de Bizancio, así de primeras, y evidentemente lo que tenemos hoy delante no es como estaba, como se hizo originalmente, porque se ha ido enriqueciendo continuamente, pero vamos, que esto lo vemos también en la cúpula de la Roca, por ejemplo. Nos encontramos un edificio muy bizantino. Bueno, si nos atenemos a la cronología, y nosotros siempre nos gusta atenernos a la cronología, antes de ir a Damasco debemos empezar por Jerusalén. Pensemos, Mahoma ha muerto en el año 632, en el momento de su muerte ya ha cruzado las fronteras de Arabia, se han lanzado a la conquista de bizantinos y de persas, pero es una conquista todavía muy militar, de grupos que aún siguen siendo seminómadas, que se dedican más a la rapiña que a la creación de un estado, y es ya con los omeyas estableciendo su califato 30 años después, cuando empiezan a generar una estructura de Estado. Claro, toda estructura de Estado que se precie no solamente tiene que tener una serie de burócratas y un ejército que asegure la continuidad del Estado, sino una representación arquitectónica de ese Estado. Y en ese momento es cuando estos omeyas dicen, bueno, ¿cuál es el modelo arquitectónico que vamos a seguir? Y aquí tú decías al principio del programa el inevitable vínculo que hay entre Mahoma, su religión islámica y sus raíces judio-cristianas, pues los omeyas van a seguir esa tradición de Mahoma y decir, pues vamos a las fuentes. Entonces, si estamos en un mundo heredero del mundo judio-cristiano, qué mejor que ir a la mera cuna donde nace el judaísmo y el cristianismo, que es en Jerusalén. Entonces ellos acuden a Jerusalén a entender, bueno,
cómo han resuelto, tanto desde el punto de vista religioso como político, judíos y cristianos, esta arquitectura de prestigio vinculada al Estado. Y de ahí que a la arquitectura más antigua que observamos del mundo islámico está en Jerusalén, bien, la arquitectura monumental está en Jerusalén, y lo que vamos a encontrarnos en Jerusalén es una serie de soluciones, de ensayos, de pruebas y error de cómo podía ser esa arquitectura de prestigio y sobre todo arquitectura religiosa. Y lo llamativo está en que los dos edificios más antiguos del mundo islámico, que estamos en esta fase de pruebas y errores, que son la Cúpula de la Roca y la Mezquita Al-Aqsa, no van a ser el modelo que se replique en el resto del mundo islámico, pero es una bonita demostración de que comenzaron haciendo pruebas, aunque no les cuajaron esas pruebas iniciales. Curiosamente, uno de los monumentos más antiguos del Islam está precisamente en Jerusalén, que es este de la Cúpula de la Roca. No es casual en absoluto. Eso es. Entonces, de nuevo, ellos tratan de configurar estos califas omeyas una arquitectura de Estado, tratan de aprender y acuden a las fuentes del mundo judío-cristiano y van a Jerusalén, y en Jerusalén ponen en marcha la construcción de esta primera arquitectura. Antes había un mausoleo, ¿no? El de San Esteban. En realidad tenemos la duda de por qué la Cúpula de la Roca es un edificio octogonal, porque es un edificio en principio de nueva planta, construido a finales del siglo VII, pero es posible que se esté aprovechando unos cimientos de una obra que quedó interrumpida, que en efecto podía ser el mausoleo de San Esteban, este primer protomártir de la iglesia cristiana. Entonces, bueno, es muy interesante porque ellos están viendo un edificio octogonal, están diciendo podemos sacarle provecho a este edificio, continuemos la obra. La pueden comparar con otros edificios simbólicos, y aquí tenemos que pensar, cuando hicimos las contrahistorias de la arquitectura tardoantigua, pensemos en el Santo Sepulcro, que no está muy lejos de la Cúpula de la Roca, o pensemos en la propia Basílica de la Natividad en Belén, donde había un espacio colocado sobre la cripta en la que nace Jesús. Entonces, ellos entienden que estos espacios que por la planta tienden a centralizar la atención en un punto interior, en el centro del círculo, pues son espacios interesantes, atractivos, no saben muy bien cómo funciona. Claro, al final, ¿qué es lo que están haciendo? ¿Porque la Cúpula de la Roca es una mezquita? Pues no. Pero ¿para qué se utiliza hoy? Pues como mezquita. Entonces, ¿cuál es el resultado? Pues es un edificio extraño de utilizar. ¿Por qué se hace la Cúpula de la Roca? Bueno, pues porque en teoría hay una roca en la cual Mahoma puso su pie para de allí ascender a los cielos, o algo parecido a esta historia, y entonces se está ensalzando ese espacio religioso que además se vincula con el mismísimo profeta, uno de los pocos sitios donde tenemos constancia de que aquí estuvo Mahoma y puso su pie, porque para eso lo colocó allí, para subir a los cielos. La roca fundacional la llaman los musulmanes a lo que hay, porque si se entra dentro de la Cúpula de la Roca, lo que hay es una roca. Eso es. Hay que, para verla bien, o sea, se puede ver en el ambulatorio que la rodea, pero incluso puedes bajar una especie de sótano y desde allí estás mucho más cerca, que es donde la gente que va a rezar a la Cúpula de la Roca es donde tienden a bajar a rezar. Claro, la presencia de la roca nos está indicando algo muy interesante en la polémica contemporánea del siglo XX y siglo XXI de si la Cúpula de la Roca se construye sobre el Templo de Salomón. Pues bueno, la presencia de la roca nos demuestra que no, porque la roca no estaba pelada. Es una parte de la explanada de las mezquitas donde no había llegado aún la urbanización, ni en los tiempos de Salomón, que Jerusalén no está ahí, está más hacia el este, ni en los tiempos de Herodes el Grande, que es el que rehace todo ese espacio. Entonces, Herodes el Grande, que ya vimos aquí en las contrahistorias que hicimos sobre Belén, anda reurbanizando Jerusalén, está avanzando por las planadas mezquitas, pero no llegó hasta el punto donde está la Cúpula de la Roca, y la prueba de que no llegó es que está la roca. Frente a la Cúpula de la Roca tenemos otro edificio importantísimo, la mezquita de Al-Aqsa, que también es de esta misma época. Es un edificio del siglo VIII. Eso es un edificio que se construye un poquito después. Nos vamos a encontrar con un segundo experimento. Entonces, a ver, la Cúpula de la Roca no nos queda muy claro cómo funciona, qué es esto que estamos viendo aquí, porque bueno, es un espacio conmemorativo, simbólico, porque aquí está quizás la roca. Y entonces vamos a hacer una mezquita, una auténtica mezquita. Cuando pensamos cómo funciona una mezquita hoy, para nosotros, en el siglo XXI, una mezquita es un espacio que en lugar de tener una puerta que nos comunica un pasillo estrecho que nos lleva hasta el fondo donde está el altar, como si fuera una iglesia cristiana, accedemos a una sala muy ancha, pero donde el fondo está inmediatamente a 2, 3, 4 naves de la entrada, donde estaría la quibla. Y entonces son edificios como si hubiéramos tomado una iglesia cristiana y lo hubiéramos girado 90 grados y nos queda la mezquita. Y entonces el lado largo de la iglesia se convierte en la quibla, en el muro para la oración de una mezquita. Pero la mezquita Al-Aqsa es una iglesia.
la mezquita de Al-Aqsa, si uno entra a la mezquita de Al-Aqsa pareciera que está dentro de una iglesia, porque lo que va a tener es un pasillo muy largo que lleva hasta ese muro de la oración que queda en el lado corto del rectángulo. Entonces, de nuevo, estamos en esta fase de experimentación donde lo que ocurre es que no saben muy bien cómo terminar de resolverlo y entonces pues copian más o menos lo que ellos están viendo en las iglesias cristianas. Y eso cambia con la gran mezquita de Damasco, que también es del siglo VIII. Ahí es donde la orientación la fijan ya y es, digamos, el modelo de mezquita. Eso es, porque tras el experimento de Jerusalén, que terminan por darse cuenta que sigue siendo demasiado cristiano, o sea que todavía, claro, hemos de pensar que estamos hablando de finales del siglo VII, principios del siglo VIII, en un Jerusalén donde todavía una mayoría de población cristiana. Claro, ¿cómo les hago ver a los cristianos que yo estoy entrando a rezar en un templo que no es una iglesia cuando se parece mucho a una iglesia? Más sobre todo, es muy curioso porque tanto la cúpula de la roca como la mezquita Al-Aqsa, los arcos que separan naves son arcos ojivales, arcos apuntados, ¿bien? Que son arcos propios de la tradición del lugar en ese momento. O sea, no están, los romanos ya hacían arcos apuntados y esta gente los va a replicar. Con lo cual están utilizando muchos elementos de las tradiciones tardorromanas. Pues bueno, lo que van a hacer los omeyas en Damasco, en su capital, digamos que han ido a Jerusalén a experimentar, vamos a ir a las fuentes a aprender, pues en Damasco no, en Damasco tomamos la mezquita Al-Aqsa, la giramos 90 grados, aquí sí ya el muro de la oración, la quibla, va a ser el lado largo del rectángulo y las naves van a ser muchísimas naves con muy poquitos tramos y de esa manera ya tenemos ese giro 90 grados que marca claramente la diferencia entre una iglesia cristiana y una mezquita musulmana. En el caso de la mezquita de Damasco, además, en lugar de utilizar arcos ojivales, de forma casi anecdótica, utilizan arcos de herradura. ¿Por qué? Porque en Damasco, el foro de Damasco, el foro tardorromano de Damasco, tenía arcos de herradura. Los romanos, insisto, utilizaron todo tipo de soluciones arquitectónicas. Uno piensa que los romanos solamente tienen arcos de medio punto. No. Los romanos son romanos y utilizan todo lo que quieren. Para eso son romanos. Por eso Belis dice que están locos. Bien, y entonces, en el caso de la gran mezquita de Damasco, van a utilizar arcos de herradura, una solución que no les convence, no terminan de ver interés a esa solución de los arcos de herradura, y lo que va a hacer es... No les convence en Damasco, porque en Al-Andalus los utilizan de manera intensa. Pero eso llegará después, por eso es interesante, y entonces lo que van a volver en este mundo próximo oriental y del próximo oriente hacia Persia es al arco primero que habían utilizado en Jerusalén, que es el arco ojival. Entonces, ya lo hemos comentado en alguna ocasión aquí, cuando hicimos aquella contra sobre el gótico, solemos asociar el arco ojival como el arco eminentemente cristiano, a pesar de que en su origen va a ser utilizado de forma mayoritaria por los musulmanes de los siglos 7, 8, 9, 10. Por eso cuando los cruzados llegan a Tierra Santa ven el arco ojival y se lo traen de vuelta, se lo traen a la Europa occidental, mientras que el arco de herradura, que es el que en nuestro imaginario asociamos inmediatamente con el mundo islámico, pues tuvo un pequeño primer conato en esta gran mezquita de Damasco y después lo van a olvidar durante un par de siglos hasta que se recupere cuando conquista la península ibérica. En esta misma zona de la actual Siria, bueno, la zona de lo que es hoy Siria, Jordania, el propio Israel y demás, se encuentra otro de los ejemplos de esta arquitectura, entre comillas, árabe inicial de los primeros siglos, del siglo VII y VIII, que son los famosísimos castillos del desierto. Que con ese nombre queda muy elegante, claro. Si uno piensa que son castillos de verdad, luego llega y no hay castillo. Entonces, claro, tenemos el término castillo, el término desierto, y además le ponemos como segundo adjetivo árabes, y parece que estamos en... Las 1001 noches. Eso es, esto es el Palacio de Aladino, y seguro que en algún lugar está la cueva de Alibaba, y todo este tipo de cosas, como tú dices, de las 1001 noches. Está muy bien vendido, porque como concepto mercadológico, el de castillo del desierto árabe queda realmente elegante, si bien es cierto que en la mayor parte de los casos, siendo edificios muy interesantes, son pequeños caravansarais. Las caravansarais eran fondas, ventas. O sea, pensemos en las ventas de Don Quijote, esta es mitad de la Mancha, pues el equivalente, unos cuantos siglos antes, y en la zona de Jordania, Líbano y Palestina. O en algunos casos son pequeñas villas de recreo fuera de las grandes ciudades que los califas omeyas, sobre todo Walid, empiezan a construirse para sus momentos de esparcimiento. Es cierto que están construidas sobre todo en la ruta que unía Damasco con el Golfo de Aqaba. Entonces hay una lógica de estos califas que tienen que viajar hacia la Meca, pues su viaje es un viaje placentero de venta en venta, es decir, de caravansaray en caravansaray o de villa de recreo en villa de recreo. Y entonces alguno de ellos es realmente muy, muy interesante. Hay uno que es famosísimo, el de Qusair Amra, que es el que tiene las pinturas, estas pinturas que aparecen en muchos sitios porque... Recordemos, en principio, en el arte islámico está prohibida la presentación figurativa, pero de repente, a mediados del siglo VIII, en Qusair Amra nos vamos a encontrar a la bañista desnuda y hay una señorita que se está bañando en cueros,
o los famosos 6 reyes. O sea, retrataron supuestamente a los 6 reyes contra los que se habían enfrentado y en muchos casos habían derrotado estos musulmanes. Está el emperador de Bizancio, Justiniano II, está el rey de los persas, Cosroes, está el Negus de Etiopía, hay un rey de la India, hay un emperador de la China y está el propio Rodrigo, el rey visigodo de Hispania, retratados. Es curioso porque cuando uno visita Kusairamra espera encontrarse un palacio espectacular, unas imágenes muy bien conservadas y unos frescos espectaculares, y es una casita chiquitilla donde los frescos están maltratados porque casi nunca hay nadie cuidando la puerta y los que entran pues les pegan 4 pedradas y es un tanto integrista. Entonces, digamos que siendo históricamente muy relevante, desde el punto de vista de conservación no es lo mejor de lo mejor. Kusairamra, no sé si lo conocéis o lo habéis visto, ir allí no es tan fácil. Esto está en el desierto de Jordania, al otro lado del Mar Muerto, pero vamos, que es patrimonio de la humanidad y todo, y cuando uno lo ve, os voy a dejar una foto, la estáis viendo en este momento, por si queréis echarle un vistazo. Bien, pues cuando uno la ve en una foto, lo primero que piensa, o sea, a poco que tenga un poquito de cultura cinematográfica, es que está en Tatooine, en el planeta Tatooine, y parece una de las granjas locales, con esas cupulitas, ese color barro, ese color tierra, vamos. En efecto. Yo sí he tenido ocasión de visitar todos los castillos en Jordania. Cuando trabajé en Irak, antes de ir a Irak y a la vuelta de Irak, parábamos en Jordania con nuestro buenísimo amigo Abdul Salem, que es el que nos mostraba todos estos castillos, en algunas ocasiones fuera de los horarios turísticos y demás. Pero hay uno mucho más interesante, que no está en Jordania, está al otro lado del Jordán, que es el Palacio de Hisham, en el gran oasis de Jericó. Es posiblemente el menos conocido de los llamados castillos del desierto, porque no está en Jordania, está, ya digo, al otro lado, está en el territorio bajo la autoridad palestina. El Palacio de Hisham es un buen ejemplo de cómo están imitando las grandes villas rurales romanas. O sea, uno recorre Hisham, si además tiene la ocasión de verlo en algún momento que descubren los mosaicos, hay un mosaico con un ciervo que está cubierto, pero hay otros en el patio que por lo general suelen estar protegidos, pero alguna vez los descubren. Tendría la sensación de estar viendo una villa romana bajo imperial, ¿bien? Lo cual demuestra el claro apego que estos omeyas de los siglos 7 y 8 tienen a ese mundo romano que han conocido a través de los bizantinos. O sea, estos chicos omeyas que sientan las bases de lo que, como tú decías al principio, se ha convertido en el mito de la arquitectura árabe, lo que están haciendo es absorbiendo de forma masiva la arquitectura tardorromana. Hacen lo que ven. Y lo que ven es eso, en una zona tan romanizada como lo que es hoy Israel o lo que es hoy Siria. Eso es. Una de las zonas más romanizadas del mundo. Hacen lo que ven, pero hemos de entender que hacen algo que en su territorio original en Arabia no había, ni habrá, ni hay hasta la actualidad. O sea, podemos encontrar los castillos del desierto en Jordania, podemos encontrar el Palacio de Hisham en Palestina, pero es que no vamos a encontrar nada equiparable de esa forma de hacer arquitectura en Arabia, porque en Arabia no había arquitectura. Los árabes no se quedan en Oriente Medio, en lo que es hoy Siria o Israel, sino que continúan por el norte de África, consiguen arrebatar Egipto, que era probablemente la región más rica, la provincia más rica del Imperio bizantino, como luego lo sería del Imperio Otomano y como lo había sido del Imperio Romano. Consiguen arrebatar Egipto a los bizantinos, pero no se quedan ahí, avanzan por el desierto líbico y llegan hasta la propia Hispania, la Hispania visigoda, pero antes hacen una parada en la actual Túnez y allí levantan una mezquita que es uno de los orgullos de los tunecinos, que es la gran mezquita de Kairouan. Es la mezquita más antigua del Islam, tiene también un minarete muy llamativo. Y aunque tuvo que ser reconstruida posteriormente, ya a finales del siglo VIII, en origen está bastante original a cómo se concibió. Si una de las cosas que tiene esta mezquita, que os la estamos mostrando ahora mismo, lo mismo en YouTube, o en el caso de que estéis escuchando por iVoox, pues en la parte de comunidad, la pestaña de comunidad la podréis ver, es que tiene un aire a una iglesia cristiana. Sí. Un aire bastante grande, por lo menos de lejos. Sí, y claro, aquí vamos a tratar de entenderlo bien. La gran mezquita de Kairouan, en este avance por Túnez, primero, los árabes han salido de Arabia, han ocupado parte del Imperio Bizantino, han ocupado parte del Imperio Persa y han incorporado entre sus tropas de conquista a los propios habitantes de estos imperios. Bien, digamos que no solamente se produce un mestizaje cultural, sino produce un auténtico mestizaje demográfico. De modo que según van avanzando por el norte de África, las tropas que avanzan, es posible que los caudillos militares puedan seguir siendo árabes de Arabia, pero buena parte de las tropas ya son, por ejemplo, egipcios, que en muchos casos son de los egipcios cristianos, de los coptos, convertidos o no convertidos. Esto Soto Chica lo explica muy bien, con muchos de los marineros siguen siendo coptos cristianos. Entonces,
según van avanzando, claro, van incorporando a los lugareños y por tanto van incorporando el saber hacer de los lugareños. De modo que cuando estos lugareños les dicen, pues bueno, nuestras mezquitas, a diferencia de la iglesia, pues tienen una serie de singularidades. Tenemos que tener un patio previo. Claro, un patio previo, pero que estamos en el mundo tardoantiguo y las iglesias tardoantiguas tenían todas un patio previo, tenían todas el famoso atrio para los catecúmenos, o sea que tampoco están tan lejos del mundo cristiano. Bien, y después tenemos que tener una sala de oración donde todo el mundo, de una forma más o menos igualitaria, se dirigen la oración hacia la quibla y demás. Y es importante recordar que hay que rezar 5 veces al día, hay que colocar a alguien que llame a la oración para recordárnoslo. Bien, no es que haya que rezar inmediatamente después de que el muecín llama a la oración, sino que el muecín marca el momento en el que comienza la siguiente hora de rezo y a partir de ese momento, cuando tú quieras, haces el rezo. Y en Kairouan tenemos la creación de una solución arquitectónica muy interesante para esta llamada al rezo, que es la construcción de una torre, que como tú decías es ese minarete, ese alminar que podemos ver. La base del alminar sí que es la original de principios del siglo VIII, de 725 creo. La parte superior ha sido ya rehecha. Lo interesante del minarete de Kairouan es que aportan una solución, y esta sí que es tremendamente original, para solventar el problema de cómo garantizar que la voz de nuestro muecín, de nuestro almuédano, llega a todos los fieles y ya saben que comienza la siguiente hora del rezo. Pues lo subimos lo más alto que podamos y que desde allí llame a la oración. Todo el mundo podría pensar, están imitando los campanarios de las iglesias cristianas. Solo que en lugar de tocar las campanas, lo que pone es a un caballero a cantar. Solo que en esta época, en este momento, en principios del siglo VIII, las iglesias cristianas no tienen campanarios. No los hay. De modo que yo lo que defiendo, no debo ser el único, pero no lo he visto muy a menudo escrito, por decir que no lo he visto nunca, es que los campanarios derivan de los alminares y no al revés. O sea, los campanarios más antiguos que conocemos puede ser el del Westward de Corbeil, que será de un siglo y medio más tarde que este alminar de Kairouan. Claro, en las iglesias cristianas existían campanas, sí, en el ámbito de los conventos. ¿Se hacía la llamada a la oración a través de las campanas para el resto de los fieles que no sean los monjes? No, y por tanto no tenía necesidad de subir las campanas a lo alto de las torres. ¿En qué momento surge la necesidad? Pues quizás en el momento que tienen que, en las regiones en las que compiten con la frontera contra los musulmanes, en la península ibérica, en Italia, en el propio Egipto, en el propio Próximo Oriente, a medida que vayan surgiendo los alminares, el que está al otro lado de la frontera, que son los cristianos, empiezan a crear esos campanarios. Y es muy llamativo cuando, por ejemplo, vemos... O dentro de la misma propia ciudad. Cristianos y musulmanes conviven en Egipto desde entonces. Sí, pero cuando la autoridad es musulmana no va a permitir que construyan edificios cristianos. Entonces no vamos a poder construir campanarios dentro de Egipto en principio, porque no te lo van a permitir. Pero sí vamos a tratar de construir campanarios en el territorio cristiano que imita y decir, oye, qué buena idea esta de llamar a la oración a través de una torre, solo que en lugar de tener un señor que canta la oración, vamos a poner una campana. E insisto, esto es muy llamativo porque lo que sí vamos a encontrar de forma sistemática en todos los textos es cuando en Kairouan levantan el alminar, inevitablemente están recordando la referencia a los campanarios cristianos, ya, pero es que en esa época no había campanarios en el mundo cristiano. En Kairouan tenemos un modelo, a poco que miremos la planta de esta mezquita, similar al que hemos visto antes. Tenemos naves cortas, bastantes, por cierto, están todas mirando a la quibla, es decir, hacia la Meca, y de nuevo aparece este arco de herradura, que se había visto en Damasco poco antes. Bueno, en el caso de Kairouan, hemos de pensar que la mezquita que estamos viendo ahora ya es más tardía, ¿de acuerdo? Aunque ellos nos cuentan que es la mezquita más antigua, jamás construida y bla, 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 no es tan así. Es así es la cimentación del alminar, pero la mayor parte de la construcción que nos encontramos hoy en Kairouan ya es relativamente tardía. Con lo cual ya encontramos un arco de herradura que habría que vincular más a la recuperación del arco de herradura que sucede cuando estos musulmanes han seguido avanzando por el norte de África y han llegado hasta el mundo de los hispanogodos, que empieza en Ceuta y que termina en el sur de Francia. Así que aquí lo que nos encontraríamos es que la mezquita de Kairouan, que suele colocarse como la quinta esencia de la arquitectura árabe en el norte de África, le debe mucho al Andalus. Le debe mucho a la tradición hispanogoda, porque ya digo, como la mezquita tuvo que ser reconstruida, y con todo, es muy interesante, la entrada principal no es un arco de herradura sin más, es el arco de herradura apuntado, el arco túmido, que también puede estar mirando porque es un pórtico tardío. Bien, está mirando ya tradiciones que vienen de los abasíes desde el mundo persa. Entonces hay que ser cuidadosos, hay que mirar estos edificios sabiendo la cronología de cada parte del edificio que estás viendo para entender qué tradiciones se van sumando. Entonces, en efecto, tenemos arcos de herradura en Kairouan, como tenemos arcos de herradura en el resto del Magreb,
bien, en Argelia o en Marruecos, pero porque lo que llega es la influencia de los musulmanes que han terminado de ocupar el norte de África, que han saltado el estrecho de Gibraltar, que han llegado a la península ibérica, que han encontrado las iglesias cristianas de los hispanogodos donde domina el arco de herradura y han decidido incorporar ese arco de herradura a su arquitectura, pero que es algo que va a dominar en esencia la arquitectura islámica de Occidente, de Egipto hacia el Atlántico, desde Egipto hacia el Oriente. Lo que vamos a tener es la predominancia de los arcos ojivales y en algún caso los arcos ojivales de herradura, que son los llamados arcos túmidos. En el caso de Al-Ándalus, porque estos árabes terminan llegando hasta el otro lado del mundo, que era aquel entonces el extremo mismo del mundo conocido, que era la península ibérica, la terminan ocupando en su práctica totalidad y en algunos lugares de Hispania se asientan con mucha fuerza durante siglos, un montón de siglos. Caso, por ejemplo, del Valle del Guadalquivir, también del Valle del Ebro, es decir, que la reconquista final no se termina, en el caso del Emirato de Granada, hasta el siglo XV. Para entonces, pues Mahoma había quedado ya a cientos y cientos de años de distancia. Y en Al-Ándalus lo que tenemos es distintas etapas artísticas. No es lo mismo, la propia mezquita de Córdoba tiene distintas, aunque es bastante común en cuanto al estilo, pero tiene distintas fases constructivas y no es lo mismo, qué sé yo, la Aljafería de Zaragoza que la Alhambra de Granada. Sí. O que la Giralda de Sevilla. Sí, y es posible que a lo mejor tengamos ocasión de hacer una segunda parte, una segunda contrahistoria sobre arquitectura islámica, explicando cómo esa arquitectura islámica evolucionó tanto en el Islam occidental como en el Islam oriental. Pero hoy nos queríamos centrar en esos primeros momentos, ¿vale?, de los siglos 7, 8, donde estamos tratando de mostrar cuáles son las raíces donde van a construir esa arquitectura islámica. Y entonces, cuando ya hemos llegado al mundo hispano, pues en el mundo hispano lo que van a ocupar es el reino hispanogodo, una conquista que consideran tan destacada que, como acabamos de explicar hace un momento, en Qusayr Amra le pintan la cara al rey Rodrigo. O sea, entre las grandes conquistas que han hecho estos musulmanes le colocan también el retrato del rey Rodrigo. A la altura del emperador de Bizancio. A la altura del emperador de Bizancio, de un rey de la India, del emperador persa, del Negus o de un emperador de China. O sea, que están diciendo, hemos conquistado a los 6 monarcas más poderosos que hay en este mundo. Y uno de ellos, inevitablemente, es el rey de los hispanogodos. De modo que para ellos conquistar Hispania y acabar con el rey visigodo es motivo de orgullo, y asumir la arquitectura propia, el arte propio de este mundo hispanogodo, es enlazar con el predecesor del territorio ocupado, que consideran que es tan noble que merece ser imitado. De modo que el símbolo principal que se traen del arte y la arquitectura hispanogoda al mundo islámico es el arco de herradura, que ya hemos visto, lo utilizan en un primer conato en Siria, por tradición tardorromana, que de ahí lo han aprendido los propios visigodos, bien, o sea, tampoco los visigodos se han inventado nada nuevo, pero ahora ya lo incorporan plenamente cuando tienen que hacer arquitectura de prestigio en la parte occidental del Islam, en esencia la vieja Hispania y el norte de África, porque se están entroncando claramente con el gobierno previo, con el reino previo, que es el de los visigodos. Lo que se encuentran los árabes que llegan a la península ibérica a principios del siglo VIII es esencialmente un lugar donde se habla latín, un latín ya muy tardío, pero latín todavía, no había nacido el castellano, no estaba lejísimos de nacer aún, ni el catalán, ni el portugués, ni nada de esto, se hablaba todavía latín, la población era mucho menor, que actualmente rondaría los 5 millones de personas, y el mundo que se encuentra es un mundo tardorromano, es el mundo de Isidoro de Sevilla. Eso es, y se encuentra en un mundo tardorromano que no les es tan ajeno porque llevan ya un siglo viajando por el mundo tardorromano de Bizancio, porque a la larga, y tuvimos ocasión de verlo en las contrahistorias que hicimos sobre esto que llamaríamos arquitectura prerrománica, los visigodos han bebido del mundo bizantino, o sea que para los musulmanes lo que están viendo no es tan extraño. Yo insisto en el término musulmán porque si bien es cierto que cuando se produce la conquista los caudillos, algunos siguen siendo árabes, incluso en la tropa hay unos cuantos árabes, digamos que son unos cuantos cientos. La mayor parte de los que conquistaron en el 711, a partir de 711 la península ibérica, son bereberes del norte de África. Tal como decía antes, según iban avanzando, iban incorporando a sus tropas a las gentes que ocupaban. Entonces, a Hispania llegan ya 90 años después de la égira. Eso es, entonces cuando llegan han conquistado ya ese norte de África y ya han incorporado a sus tropas a los bereberes, que son la mayor parte de los que conquistan la península ibérica. Entonces ahora de conquista árabe, esto es muy llamativo, porque en ese momento, cuando leemos las crónicas, sobre todo las propias crónicas cristianas, sí ven a los árabes todavía, porque claro, los caudillos son árabes. 10 siglos después,
qué sé yo, el Quijote no ve ni un solo árabe en España. El Quijote, cuando uno lee el Quijote, no aparece el término árabe para referirse a una persona en ningún sitio del Quijote. El Quijote ve moros, es decir, los tipos del norte de África, o ve turcos, que en el caso de Cervantes es normal porque ha ido a combatirlos a Lepanto, pero no ve árabes. O sea, es que 10 siglos después tienen clarísimo que los árabes son unos tipos, sí, esta gente que salió allá por el siglo VII y que ocupó y eran los caudillos militares. Bueno, en España, a efectos populares, se sigue utilizando el término moro como, digamos, sinónimo informal de árabe. Pero es un sinónimo... Todavía hoy, ¿eh? Sí, pero aquí tenemos un problema, es que posiblemente hoy lo utilizamos como sinónimo de árabe porque los españoles se han reencontrado con los árabes en Marbella, los reyes saudíes, hace 40 años. Porque hasta hace 40 años los moros eran los de la Mauritania y los de Morocco, es decir, los del norte de África. En España hemos tenido que reencontrar, más allá del romanticismo del siglo XIX. Claro, para los españoles del siglo XIX, principios del siglo XX, estos orientalistas que evocaban el mundo árabe, pues no hablaban de los árabes, porque seguían siendo, pero que no, que sabemos quiénes son. Los que han hecho esto que está aquí son los abueletes de los que viven hoy en Marruecos o en Argelia. O sea, no vengas a contarme. Hoy podemos hacer esa similitud entre moro y árabe porque, insisto, hemos reencontrado a los árabes cuando han venido a visitarnos a Marbella hace 50, 40 años. Los moros en España además tienen el elemento al-ándalus cuando hablamos de los reyes moros. Sí, o sea... Hay un elemento nacional. Los orientalistas españoles no podían estar fantaseando como los orientalistas alemanes, británicos o estadounidenses. Y por eso es por lo que el término árabe ha costado introducirse en la historiografía española y ya está saliendo, ¿eh? O sea, la gente que hace historia del mundo islámico en la península ibérica utiliza el término andalusí de forma prácticamente sistemática. Entonces, así como, por ejemplo, la historiografía francesa sí viven obsesionados por los árabes y ellos se refieren a los propios ciudadanos franceses de origen norteafricano, los argelinos sobre todo, como árabes, porque es la lengua en la que pueden haber hablado cuando son niños. En el mundo español ha sido algo mucho más reciente y que tiene menos enganche, al menos al nivel social, porque, insisto, hay una larga tradición de ocupación musulmana bereber del norte de África y porque siguen estando ahí. O sea, la presencia de marroquíes en España es continua, de españoles en el norte de Marruecos hasta tiempos muy recientes y de marroquíes en España hasta la actualidad. Bien, vamos a ir resumiendo porque has desgranado aquí algunos temas que espero que vayan en tu próximo libro. Veamos, nos has dicho que los musulmanes utilizaron mucho antes que los cristianos el arco ojival y nos has dado una muestra. Alberto Garín trae hechos y los pone encima de la mesa aquí en la contrahistoria. Luego nos has dicho también que los alminares, los minaretes, preceden a los campanarios por una cantidad de tiempo considerable. Bien, nos has dicho también que casi todo lo que vemos y que esos orientalistas europeos del siglo XIX veían como algo genuinamente árabe, pues resulta que viene, si no todo, casi todo del mundo tardoantiguo en su variante bizantina o en el caso de España de su variante hispanogoda. Bien, todo esto es lo que acabas de poner en la mesa. O en el mundo, o del mundo persa. Te estás ganando la condena de eternum de los historiadores del arte del mundo entero, ¿eh? No, hombre, me estoy ganando la condena de aquellos que quieren ver árabes donde no los hay. La cuestión está en que hemos de entender que una vez que ellos toman esas raíces del mundo tardoantiguo, bizantino o persa, o la versión bizantina que son los visigodos, los hispanogodos, claro, hay un mercado común islámico que comienza en la península ibérica y que termina en la India, donde ellos siguen evolucionando. Pero es curioso, porque en los capítulos sucesivos que vayamos incorporando a esta arquitectura o a este arte islámico, en esos capítulos sucesivos el aporte menor, por no decir prácticamente inexistente, es de los árabes. O sea, pensemos cuando hacías hace un mes, que lo comentabas al principio, la contra sobre la Alhambra de Granada. Pues bueno, esa arquitectura benimerín bebe de la propia evolución que ha sufrido la arquitectura islámica en la península ibérica y en el norte de África. O sea, no hay nada que esté llegando desde Arabia. O cuando citabas al principio de la presentación el Taj Mahal, ¿no?, de los mogoles en la India. Bebe de la propia evolución que la arquitectura islámica ha sufrido por las influencias de los persas y de los propios indios. No beben nada de Arabia. O sea, es muy curioso que queremos meterle la etiqueta árabe a una arquitectura, no ya porque tengamos un vínculo inevitable entre lo que ocurre en la península arábiga y lo que ocurre en el Taj Mahal o en la Alhambra de Granada, sino porque nos hemos obsesionado con que lo árabe es prestigioso, y es prestigioso porque hay un montón de saudíes y de emiratíes que se gastan su plata en los casinos de Europa, solamente por eso, bien, cuando en realidad no tenemos esa raíz árabe prácticamente en nada. Pero incluso voy más lejos, que esto es algo que explicaba Miquel Barceló, el arqueólogo medievalista. Hasta las tradiciones hidráulicas,
que solemos asociar al mundo árabe, pues bueno, lo que vamos a encontrar de nueva hidráulica a partir de los siglos 8, 9, 10 en Arabia, porque previo a eso la hidráulica es bastante limitada, la traen de Persia. O sea, son soluciones, digamos, de huerta y de regadío y demás, que no se inventó en Arabia, que se lo traen de Persia y de Persia lo trasladan a Arabia. Pero es que cuando encontramos esas soluciones de regadío y demás en el mundo occidental, en el norte de África, en la península ibérica, las podemos encontrar en las tradiciones propias de estos lugares. O sea, el dominio del agua es un dominio propio de las culturas mediterráneas. No tiene que venir un señor desde el desierto de Arabia a explicar cómo hacer regadío, en esencia porque ese señor del desierto de Arabia no tiene agua con el que regar, ni con el que hacer regadío, ni nada por el estilo. Entonces, hasta aquello que nos parece más árabe, bueno, vale, no hay arquitectura monumental, porque estos chicos viven en el desierto, son seminómadas, no tienen nada que hacer, son poquitos y demás. Pero es que están los famosos jardines árabes, que no, que estos son tradiciones propias del mundo mediterráneo o del mundo persa, que ellos han llevado a Arabia y que han ido intercambiando en ese mercado común islámico que digo que va desde la península ibérica hasta la India. Bien, hemos empezado el programa en Arabia y vamos a terminarlo en Arabia, pero no en la Arabia del siglo VII, sino en la Arabia del siglo XXI, que es el que nos encontramos. Como bien sabes, hoy sí hay una arquitectura monumental en Arabia, especialmente en los Emiratos y en Arabia Saudita también, de gusto estético un tanto cuestionable. No sé si has visto cómo se llama el Abraj al-Bait, que es un complejo de rascacielos que está a medio camino entre los rascacielos de Chicago y Detroit de finales del siglo XIX, con elementos, entre comillas, árabes de los siglos VII y VIII. En fin, es una cosa, tiene el edificio más alto de todos, tiene más de 600 metros y esto está justo enfrente de la gran mezquita de la Meca. Bien, he puesto el caso del Abraj al-Bait, es de lo último que se ha terminado en su construcción hace unos pocos años, es realmente llamativo. Yo no lo he visto en persona ni creo que pueda verlo nunca porque en la Meca no puedo entrar en tanto en cuanto no soy musulmán, Alberto tampoco, así que si sois musulmanes podréis ir allí y verlo con vuestros propios ojos y si no pues os tendréis que conformar con la fotografía que os estamos dejando para que le echéis un vistazo al Abraj al-Bait, que yo creo que es el símbolo mejor de lo que da la arquitectura árabe o por lo menos la arquitectura saudí de nuestro tiempo. Nos valdría también el Burj Al Khalifa, que es este rascacielos de casi 1000 metros de altura que hicieron hace unos años en Dubái, pero bueno, en ese caso está concebido como un hotel, es una torre altísima, pero bueno, en principio también con ciertos ribetes de lo que se entiende como arquitectura árabe. Bien, esta nueva arquitectura financiada con los petrodólares, Alberto, ¿en qué se basa? Pues aquí es muy curioso porque estamos ante arquitectura contemporánea, inevitablemente, las estructuras son propias de arquitectura contemporánea, de ahí que sean grandes rascacielos, pero en efecto a todos ellos les vamos a poner esa capa, esa pátina de lo que es árabe. ¿Pero qué es árabe? Pues lo que nos hemos inventado en el imaginario del siglo XX, sobre todo a partir de los 1930, cuando los árabes empiezan a encontrar petróleo, esto les enriquece y les convierte aún más, les da más prestigio aún, porque la gente quiere negociar con ellos. Entonces van tomando de aquí y de allá. Y es muy singular, porque claro, no existe una arquitectura árabe previa a Mahoma fuera del Yemen. No existe una arquitectura árabe como tal en los califatos omeya o abasí o en los otros califatos que van surgiendo. Pero lo que sí existe es una arquitectura neoárabe. Es decir, lo que hemos considerado en el siglo XXI en un batiburrillo heterodoxo, bien, y un mestizaje curioso de lo que consideramos que del pasado es arquitectura árabe. Por ejemplo, nos apasiona que todos estos edificios sean dorados. Es algo que les encanta y tienen todas las puertas doradas y los salones dorados, por ejemplo. Y entonces, como si Arabia hubiera sido el país del oro, cuando en Arabia nunca ha habido oro, por ejemplo, bien. Pero lo hemos convertido en ese, ya digo, en esa solución ecléctica de lo que es la arquitectura neoárabe. No es sorprendente, porque cualquier estilo artístico, y aquí sí que voy a defender el término de estilo neo algo, se basa en un montón de mezclas heterodoxas que el arquitecto, el cliente o el historiador mezclan del pasado y salen. Entonces, ¿qué es el románico? Me cuesta definírtelo. El neorrománico sé muy bien lo que es. ¿Qué es el gótico? Pues no lo sé. El neogótico sé de eso lo que es. Que la arquitectura árabe no existía, pero en lo neoárabe, que es lo que vemos hoy en Arabia Saudí o en los Emiratos, es muy fácil de entender. Sería el caso de la gran mezquita de la Meca, donde se hace el Hajj, la peregrinación todos los años, que ahí tendríamos una mezquita del siglo XX sobre otras mezquitas antiguas. Pero hace un tiempo miré cómo era la mezquita en tiempos del Imperio Otomano, es decir, hace no tanto tiempo, 100 y poco años, vamos, en 1900, para que nos hagamos una idea, y era una mezquita mucho más pequeña y me sorprendió ver esos minaretes cónicos
típicamente otomanos. Pero es que luego vi otra fotografía, una fotografía no, era un dibujo de mediado del siglo XVI o XVII y parecía, teniendo en cuenta las limitaciones propias del dibujo, que era una mezquita de estilo damasceno. Sí, es que a la larga hay una evolución propia en el mundo islámico, inevitablemente, pero no nos tenemos que ir hasta la Meca, ¿eh? Podemos ver la Mezquita de Madrid. La Mezquita de Madrid tiene todos los componentes que uno espera de cómo tiene que ser la arquitectura árabe, que en el imaginario de los mundos contemporáneos es arquitectura árabe. Por tanto, insisto, yo no puedo definirte qué es la arquitectura árabe previa a Mahoma fuera del Yemen. No hay una arquitectura árabe post-Mahoma que no sea lo que ellos beben de Bizancio, de Persia y todas las mezcolanzas que hacen. Pero la arquitectura neoárabe, que esa es con la que convivimos cada día, la que dibuja Disney cuando hace la película de Aladino, o la de la Mezquita de Madrid, esa es la que es más fácil de caracterizar, pero que su relación directa con el pasado es más las ensoñaciones contemporáneas de arquitectos del siglo XX-XXI que la auténtica realidad. Que muchas veces ni siquiera son arquitectos árabes, sino suecos, británicos o canadienses. Que han decidido, bueno, pues a ver, ¿qué sé yo de los árabes? Pues, de nuevo, lo que yo me leí cuando me leía mi mamá de pequeño antes de dormir, el cuento de Alibaba o de Aladino, lo que había en la portada debe ser esto. Entonces, lo llenan todo de minaretes muy historiados, cupulitas por aquí por allá. Cúpulas bulbosas, puertas doradas, arcos túmidos y ya me ha salido algo. O sea que nos encontraríamos con una disneyización de la arquitectura árabe. Un poco lo que hicieron en Estados Unidos con y lo que se hizo en Estados Unidos no solo, también en Europa con el neogótico, que era una reinvención de la Edad Media cristiana. Eso es. Pero además con el añadido de que cuando hacemos neogótico podemos ir a compararlo con el gótico previo. Cuando hacemos neoárabe no podemos compararlo con nada previo en Arabia. O sea que es un estilo maravilloso porque está inventado desde cero. Sí. Y sin duda, tú has dicho disneyización de la arquitectura. Bueno, puede sonar provocativo, pero es probable que Disney sea de las personas que más ha influido en la forma de hacer arte y arquitectura en el mundo contemporáneo. Bien, esto da para un programa, que lo sepas, ¿eh? Como aquel de falsos históricos que hicimos que generó tanta polémica. Cierto. Alberto, no sé si os habéis dado cuenta, pero se ha abonado a la polémica desde hace ya un tiempo y parece ser que no quiere abandonarla. Ha venido aquí a hacerse unos cuantos amigos más de los que se hizo hace 2 semanas con lo de enseñar historia. En realidad no es una cuestión de polémica, en realidad es una cuestión de ajustarse a los datos históricos de los que disponemos. Correcto, ajustarse a los hechos. Eso es. Que no hay mucho más. Es esto. Aunque no guste, pero o si gusta o no gusta, eso es lo de menos. La verdad es que nos da absolutamente igual. Vamos a los hechos. Nos hemos puesto fotografías en el programa de hoy porque creíamos que era importante que echaseis un vistazo, aunque este es un programa de radio, pero nos valemos de las ventajas que da el mundo multimedia. Es decir, que podéis ver estas fotos y así nos las hacemos buscar. Bien, pues aquí ya vamos a ir terminando, Alberto, con este programa. ¿Cuál es el próximo que tenemos que hacer de arquitectura o arte? Ya sabes que tienes una legión de seguidores aquí que vienen solo a escuchar cosas de arte. Al parecer. ¿Cuál es el próximo? Pues no lo sé, el tiempo dirá. Podemos hablar de la disneyización del arte. Sería un buen tema ultra polémico. Más que la disneyización per se, la importancia de los cómics en la creación del arte. O sea, es muy divertido cuando nos damos cuenta que la arquitectura que hacemos hoy en 2022 o que la arquitectura que hacemos en los últimos 20, 30 años es la que encontramos en los cómics de hace un siglo. Diríase que estás con la idea de ponerte a escribir un libro que se llama Historia irreverente del arte. Ya lo hemos hablado aquí, saben ya algunos de nuestros escuchas que estoy en ello. Bien, trato de avanzar en la escritura. Lograré avanzar más si Fernando deja de explotarme. ¿Cómo que deje de explotarte? Poco te exploto para lo que debería. Bueno, que sepáis que ahora cada vez que viene aquí al estudio lo que hago es que le grabo un vídeo para que vayáis a su canal y os suscribáis. El canal de Alberto es, en YouTube quiero decir, es Alberto Garín. Así que le buscáis, que es muy fácil. Y nada, bueno, os puedo dejar el enlace también. Pero de cualquier manera, buscáis Alberto Garín, aparecerá YouTube. Tiene un espacio que se llama Sierra de Historias, donde ya ha subido un vídeo, ¿no? Aparte de esos cortos que hacías antes. Aparte de los cortos que hacía contigo y la intervención en el Senado, ya me he atrevido, me has retorcido el brazo para que lo haga. Hombre, ya has llegado tarde, pero bueno, ya sabéis, os ponéis, como es un producto de Alberto Garín, pues es un producto de la máxima calidad, de lo bueno, lo mejor, así que ahí os lo dejo. Alberto Garín, YouTube. Bien, Alberto, pues con esto ya damos por concluido el programa, cerramos la carpeta y nos despedimos. Y nos despedimos agradeciendo, como siempre, la atención que nos prestan nuestros contraescuchas en este viaje que hacemos a través de la historia. Muy bien, pues con esto, queridos amigos, nos despedimos. Hasta la próxima Contrahistoria.